Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 4. Jueces, capítulo 4. El libro de los jueces es un libro donde nos muestra la condición del pueblo de Israel luego de que ellos dejaron entrar el pecado, no de manera individual o familiar, sino la nación toda se entregó al pecado. Y entonces hay montones de situaciones que nos narra el libro donde nos llama poderosamente la atención, ¿no? Es como que vemos comportamientos raros, comportamientos que se mezcla lo de Dios con el pecado, con la cultura. Es decir, realmente es un libro donde si nosotros lo leemos, por ahí la primera mirada del libro de Jueces no es tan satisfactoria, salvo el caso de algunos héroes como Gedeón, por ejemplo, Sansón, pero cuando nosotros lo miramos con mayor detenimiento, nos da un registro, ¿sí?, del comportamiento de la gente, y este comportamiento lo asociamos al comportamiento de las personas al día de hoy. Nos damos cuenta cómo el pecado destruye las personas, las decisiones de estas, en fin, realmente nos damos cuenta cuál es el enemigo a pelear, ¿no? El pecado, ¿no? El pecado destruye, el pecado modifica, el pecado hace que las personas no respondan de la manera que tendrían que hacerlo para ser bendecidos por el Señor. Es tan fácil ser bendecido por Dios, es caminar con Él, hacer las cosas que a Él le agradan, y entonces el cielo se abre para nuestras vidas. Pero cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, obviamente, ¿no?, enfermos, infectados por el pecado, la cosa con el Señor se hace un poquito más difícil. Bueno, acá tenemos un caso muy particular. La Biblia nos habla, capítulo 4, versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. O sea, era la que dirigía la nación, ¿sí? Los jueces no eran jueces de toda la nación, eran jueces territoriales. Pero acá se describe como que tenía una influencia general. ¿Por qué? Porque era una mujer que, al tener palabra profética, al tener revelación de parte del Señor, las personas venían a ella a consultarle y ella le daba la palabra justa, la palabra que el Señor tenía para su vida. Entonces, de alguna manera, era un reconocimiento general. La mayoría de los jueces eran líderes militares que peleaban por Israel y vencían a favor de Israel. Pero Débora tenía más la labor de una pastora, ¿sí? Era más una pastora profeta con palabra del Señor. Aquí acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el centro de Israel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, ¿no? Es decir, iban a ella para consultarle como bueno, buscando una dirección de parte del Señor. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: fíjese qué interesante, ¿eh? ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su gente, y lo entregaré en tus manos? La palabra que Débora le dice a Barak es una palabra clara, una palabra bien revelada, tal cual lo que Dios le había dicho a Barak de manera personal. Y el versículo 8 dice: Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y acá donde nosotros decimos: ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que una persona a la cual el Señor le da una palabra tan clara, ella como profeta le dice: bueno, Dios te dijo esto, ¿no?
Dios le dijo a Débora lo que le dijo a Barak, ¿no? Le dijo, Dios te dijo esto. En el norte de Israel había un ejército que estaba azotando a esa parte del norte de la nación, y Dios le había dicho a Barak, tenés que levantar un ejército y tenés que ir a pelear allí. Eso fue lo que Dios le dijo, pero Barak no hizo absolutamente nada. Se cayó la boca y se quedó quietito. Bueno, no entendemos cómo puede ser que una persona que recibe una palabra del Señor no haga nada en consideración a esa palabra. Bueno, justamente, ¿no? El pecado en el hombre hace que la palabra se atenúe, no sea tan importante, no tenga la fuerza, no tenga lo que el Señor, para lo que el Señor la envió. A veces cuando nosotros estamos allí en santidad, estamos limpios, estamos bien santificados por el Señor nos da la palabra y esa palabra nos estremece, no podemos dormir. Es una palabra que el Señor nos bendice de una manera tremenda y no podemos dejar que no podemos quedarnos quietos, tenemos que actuar casi inmediatamente y a veces hasta lo hacemos precipitadamente. Justamente por la palabra es tan fuerte, pero cuando la persona no es una persona que está llena del Señor, en la búsqueda del Señor, puede recibir la palabra más linda, más hermosa, más poderosa de parte de Dios, pero cuando llega al corazón, el corazón está cargado de tantas cosas que no le permite al Señor producir el efecto que quisiera en el individuo, en la persona, en el hombre o la mujer. Esto fue lo que sucedió en Barak. Dios le dio una palabra, pero Barak no estaba preparado para recibir esta palabra. Entonces esa palabra como que quedó ahí, ¿no? Pero Dios insiste. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Débora, mira Débora, andá y decile a Barak, yo le dije esto, ¿no? Que tiene que actuar. Bueno, entonces Débora le dijo a Barak, mira, esto te dijo el Señor, ¿por qué no estás haciendo nada? Y Barak le responde, si tú vienes conmigo, voy a ir, y si no vienes conmigo, no voy a ir. Él dependía de otra persona espiritualmente. No es que él tenía miedo, no, él dependía de otros. Su vida espiritual no era una vida espiritual que pudiera llevar adelante sus cosas. Y esto es justamente lo que vemos en muchas personas al día de hoy. Dios los bendice, Dios les habla, pero su vida espiritual no responde a todo aquello que el Señor está haciendo. Viven una vida espiritual mediocre, ¿sí? Están en la mitad de todas las cosas, no logran dar un paso hacia adelante. Y entonces lo que sucede es que cuando Dios les habla, cuando Dios quiere hacer algo con su vida, es como que se enfriaran ellos, ¿no? Y necesitan de otras personas. Bueno, si oran por mí, si me acompaña fulano, es decir, determinadas situaciones como muletas, ¿no? Como bastones espirituales para poder enfrentar la situación. La realidad es que el Señor es grande y poderoso en nuestras vidas y Él sabe muy bien que con Él ya tenemos todo. El apóstol Pablo, una persona santa, una persona llena del Espíritu Santo, podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no necesito nada más. Si Dios me está mandando, Dios me está guiando, Dios me está queriendo llevar hacia adelante, yo no necesito más que Dios, no necesito bastones, muletas, yo tengo los pies sanos, las piernas sanas para caminar, para andar, para ir hacia adelante, para tomar las decisiones, para alcanzar las victorias. Vemos acá en la historia de Débora y de Barak cómo cuando las personas no están aferradas del Señor, no están llenas del Espíritu Santo, se transforman en dependientes de otros y no pueden alcanzar aquellas cosas que el Señor les ha trazado. Dios le quería dar una victoria y de hecho la victoria fue consumada. Jabín fue derrotado, ¿sí? Pero la gloria no la recibió Barak, la recibió una mujer que cuando este hombre Jabín se fue y se escondió en su tienda,
lo terminó matando y de esta manera logrando la victoria para el pueblo de Israel. Mis hermanos queridos, muchas veces el Señor nos dice cosas, nos habla, el Señor nos guía para que tomemos decisiones. Algunas de esas decisiones tienen que ver con nosotros y otras tienen que ver con el reino del Señor. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a depender de nada ni de nadie. Del único que vamos a depender es de Dios. Sabemos que el Señor está con nosotros y con Él todo lo podemos porque el Señor es más grande que toda situación. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos en este día, Señor, en esta meditación. Señor, fortalece las manos de los débiles, las rodillas de aquellos, Señor, que están paralizadas, Señor, aquellos que están allí a mitad del camino, Señor, que escuchan tu voz, que tienen una relación contigo, pero es una relación al 100%, Señor, y esto les está impidiendo alcanzar las victorias que tú ya has determinado para sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, eso pasaba en los tiempos de los jueces, uno de los peores tiempos de Israel, y está pasando también en estos días. Señor, la debilidad espiritual le quita la victoria a tanta gente, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos para que el Espíritu Santo le dé fuerza como las del búfalo, Señor, una energía, Señor, una sabiduría para avanzar, para alcanzar las victorias, porque todo lo podemos en ti. Tú nos fortaleces. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.